El desarrollo de ciertas tecnociencias como la inteligencia artificial, la robótica, la ingeniería genética y la nanotecnología, y su creciente grado de convergencia e integración, unida a la emergencia de nuevas y cada vez más sofisticadas tecnologías, abre un espacio de posibilidades transformativas, de oportunidades y riesgos muy amplio, siendo factible que se traduzcan en una alteración de las estructuras sociales que definen el contexto cultural vigente. En ese sentido, es de interés dedicar una atención al transhumanismo, el movimiento ideológico y filosófico que con mayor fuerza defiende la necesidad de promover las antropotécnicas, esto es, la utilización de la tecnología con el fin de conseguir la mejora de la especie humana. El transhumanismo es una corriente heterogénea de pensadores de distintas disciplinas científicas y humanistas que defiende la legitimidad del ser humano para hacer uso del conocimiento científico y de las tecnologías más avanzadas para modificar la naturaleza propia con el fin de optimizarla hasta eventualmente, bueno, pues facilitar la emergencia de una entidad post-sapiens biomejorada que, por ejemplo, pueda vivir más años y en mejores condiciones de salud, que pueda contar con un elenco de atributos intelectuales, físicos y morales más potentes que los de la especie sapiens actual, o incluso, bueno, pues que pueda alcanzar a poseer otras cualidades distintas en relación a las que posee esta. La actualidad de las propuestas transhumanistas, que en realidad no son tan novedosas como uno cabría esperar, ya que se remontan a civilizaciones muy antiguas. Así pueden encontrarse algunas de sus ideas en el poema mesopotámico de Gilgamesh o en el mito griego de Prometeo, atravesando el Renacimiento y la Ilustración, en figuras como la de Pico de la Mirándola, Francis Bacon o Nicolas de Condorcet. Bueno, pues en realidad emergen, el proyecto transhumanista emerge en tanto que tal en el siglo XX, de la mano de científicos como Julian Huxley o J.B. Haldane, aunque eclosionan en el contexto actual con mucha fuerza con pensadores como Max More, Nick Bostrom, Adam Samberg o Julian Savulescu, y lo hacen o adquieren relevancia el pensamiento de estos autores a la vez que lo hacen las tecnociencias que en principio harían posible la materialización de sus ideas y que, como hemos señalado, reciben el nombre de antropotécnicas. Aunque podría ser de interés que nos demoráramos un poco en indicar qué tipo de mejoras pueden producirse por medio de las antropotécnicas o en qué es lo que se está trabajando en el contexto de las nanociencias, de la ingeniería genética o de la robótica y la inteligencia artificial, bueno, quizás teniendo en cuenta en el contexto en el que nos encontramos, sea más interesante o más importante preguntarse no tanto por las transformaciones que pueda suponer la efectiva materialización del programa transhumanista, sino por la legitimidad de este, ya que, bueno, pues existen varios elementos de controversia que trae aparejados el transhumanismo y sobre los que merece la pena reflexionar con una cierta atención o con un cierto detenimiento, ¿no? Precisamente este enfoque crítico lo ofrecen o lo desarrollan un conjunto variado de pensadores heterogéneo que procede de distintas adscripciones teóricas, tales como, bueno, pues tan variadas como la socialdemocracia laxa, en la que podemos situar a autores como Michael Sandel o Jürgen Habermas, o al ecosocialismo de un Jorge Rietzmann, a un ecofeminismo de Vandana Shiva, a posiciones pues radicalmente diferentes, como puede ser la neoliberal de Francis Fukuyama o la de origen cristiano, como la de Tanguy Mari de Puliken, pero que, no obstante, como digo, todos coinciden en señalar los principales problemas que trae acarreado el programa transhumanista y en esa medida oponerse a sus ideas. ¿Sí? En ese sentido tiene sentido
utiliza, valga la redundancia, tiene sentido utilizar la categoría de bioconservadores, bueno, pues precisamente para ofrecer este contrapunto teórico respecto del programa transhumanista. Entonces, los bioconservadores denuncian que el programa transhumanista en realidad oculta una visión nihilista de la especie humana, mientras a la vez es tremendamente arrogante, en la medida en que, bueno, creen que el progreso, o afirman que el progreso de la humanidad dependerá de la emergencia de una nueva entidad poshumana biomejorada, y que por lo tanto supere las deficiencias del sapiens, insistiendo, por lo tanto, que esta es una especie deficitaria y mejorable. Sin embargo, creen casi dogmáticamente en su capacidad para producir un nuevo homínido, un nuevo homo depurado de tales imperfecciones. De hecho, bueno, pues las antropotécnicas se verían como la prueba palpable de esta desmesura del proyecto transhumanista, que convierte al ser humano, a pesar de que, como digo, se pretende que sea superado, a la par lo convierte en una suerte de nuevo Dios, ¿no? Que es capaz de diseñar y de llegar a producir una versión optimizada de sí mismo. Igualmente, son muy críticos con el proyecto eugenésico que late tras las ideas transhumanistas, así como de su carácter elitista y acentuadamente neoliberal. ¿No? Así, por una parte, afirman que tras el sueño transhumano se esconde un proyecto de depuración de la especie y de selección de la raza, ¿no? Amparado en una idea, en este caso liberal, de la sociedad, según la cual, bueno, pues los individuos tienen el derecho de transformar a voluntad su cuerpo, así como los progenitores, bueno, pues pueden tener también la posibilidad, bueno, pues de seleccionar aquellos atributos que desean transmitirle a su descendencia, sin darse cuenta de que tal atribución muestra más una voluntad de control y dominio de la progenie de los hijos que de respeto a la libertad de estos para determinarse a sí mismos. Igualmente, los bioconservadores denuncian que las aspiraciones de la mejora de la especie casan muy bien con las exigencias de la sociedad de mercado, ¿no? Que empuja continuamente a procurar siempre individuos más eficientes, más productivos, más preparados, siendo igualmente un indicio de la cosificación de la realidad que se realiza en el marco del modo de producción capitalista, ¿no? Donde toda entidad, también en este caso el ser humano, pues es convertido en una cosa susceptible de ser producida como cualquier otra y con la que, bueno, pues se puede comerciar y eventualmente obtener beneficio económico. Igualmente, consideran que el programa transhumano acabará derivando en una división de la sociedad que ampliará las diferencias económicas y sociales, ya que si eventualmente se pudieran aplicar estas mejoras a las que se aspira, pues probablemente solo podrían tener acceso a ellos una minoría muy selecta de la sociedad y que por lo tanto, como digo, pues ahondaría en las diferencias que ya son tremendamente notorias e importantes en el contexto actual. Así que, de alguna manera, el programa transhumanista estaría trabajando para conformar una sociedad menos equitativa y en esa medida más injusta. Y finalmente, los conservadores coinciden en denunciar el carácter mesiánico que destila el transhumanismo, que, bueno, pues convierte a las tecnociencias en un objeto de un nuevo culto a través del cual, pues, conseguir las mismas aspiraciones que prometían las religiones tradicionales, fundamentalmente la búsqueda de la salvación y de la vida y la aspiración a la vida eterna. En cambio, los bioconservadores, o la gran mayoría de los bioconservadores, entienden que nadie o que ningún ser humano puede prometer la llegada de un mundo mejor, bueno, pues dadas las contradicciones inherentes a los modos reales de existencia, y que quien lo hace en realidad es un falso profeta que se traviste de redentor y en cualquier caso es alguien que está intentando manipular a la ciudadanía, pues para conseguir determinados beneficios que en realidad solo se lo producen a quien está defendiendo esas ideas.
Bien, por su parte, los transhumanistas, dicho así en general, con todas las cautelas que tiene el hecho de asumir, como se ha señalado con anterioridad, que están formados por un grupo heterogéneo de pensadores que, bueno, coinciden en gran parte de los postulados filosóficos, ontológicos, epistemológicos y antropológicos, pero que difieren en algunas de las ideas de carácter ético y fundamentalmente político. En cualquier caso, bueno, para ver este enfrentamiento o esta oposición entre bioconservadores y transhumanistas nos es útil utilizar esta etiqueta unitaria y ofrecer esta imagen unitaria del movimiento. Bueno, pues diríamos que los transhumanistas se defienden afirmando que la base sobre la que se fundamenta la crítica bioconservadora no se sostiene, ya que no existe algo así como una naturaleza humana que deba ser preservada, ya que la historia evolutiva de la especie muestra que ésta siempre estuvo inmersa en un proceso continuo de transformación, y si hubiera algo que caracterizaría a las especies sería más bien su dinamismo, y si hubiera algo que definiera al sapiens y que sería propio por tanto y constitutivo de su condición, pues sería su capacidad técnica, su capacidad para transformar el entorno, también para transformarse a sí mismo, por lo que las antropotécnicas son un paso lógico que se debe dar en el mismo proceso de adaptación al medio. Un proceso que cabalmente, bueno, pues según los transhumanistas, se debe de orientar cara a la consecución de la premisa de intentar conseguir lo mejor, en este caso una especie humana mejorada que efectivamente pueda tener una vida más prolongada, con mejores condiciones de salud y que pueda tener unas cualidades, unos atributos pues más óptimos en relación a los que posee la especie sapiens actual. En ese sentido, consideran, bueno, que es plenamente racional alcanzar la mejora de la especie, por lo que entienden que no se deben dejar intimidar por caracterizaciones como la de ser eugenésicos, que contienen una carga histórica peyorativa que lastra su significado auténtico, que como digo es la búsqueda de la mejora de la especie, por lo que para ellos es algo, de hecho, razonable su búsqueda y su eventual constitución. Y luego también rechazan el hecho de ser elitistas o en cualquier caso entienden bueno, pues que la historia humana siempre la han hecho avanzar los individuos más audaces y decididos, y en este caso pues ellos se situarían a sí mismos bajo esta consideración de ser humanos de vanguardia que se atreven o que defienden la necesidad de dar un paso más allá de lo que el Sapiens ha conseguido hasta ahora. Igualmente entienden que la crítica que les acusa de cosificar a los seres humanos es cuando menos hipócrita, ya que la producción de sujetos y la sobredeterminación de las generaciones anteriores en relación a las futuras ha sido una constante en el devenir humano, y que de hecho la educación, el significado del término educación significa precisamente la capacidad que tienen los adultos o las generaciones anteriores de conformar la mente y el espíritu de los individuos del futuro para que puedan mejorar desde un punto de vista espiritual o cognitivo, pues en este caso físico. Y finalmente se muestran orgullosos de conformar el último gran relato de la historia humana, ofreciendo una vía de grandeza para el avance de la especie, un avance que ya no va a depender de la subordinación a ninguna entidad trascendente ni a ningún cuerpo doctrinal de conocimiento, sino tan solo a las cualidades humanas más relevantes, a su racionalidad teórica e instrumental y a su creatividad. Bien, como conclusión, bueno, pues cabría señalar que los debates o dilemas indicados pues, no tienen una solución única y objetiva, como la gran mayoría de los problemas de los que se ocupa la filosofía, ¿no? Sino que se requieren de un debate social mesurado, abierto a la ciudadanía y no solo a los especialistas, ya que las transformaciones que el transhumanismo abre, como decíamos, pueden socavar pues, gran parte de los cimientos sobre los que se construye la civilización actual. En cualquier caso, desde mi punto de vista, entiendo que, bueno, ante los desafíos
que nos señala el transhumanismo, sobre todo la modificación de la naturaleza humana vía artificial, pues es necesario avanzar con la máxima cautela, teniendo bien claro que mientras es muy recomendable desarrollar prácticas curativas o preventivas, las tecnologías de la mejora son mucho más discutibles y problemáticas, por lo que se debe avanzar en estos términos lentamente y siempre bajo la tutela y el control democrático. Muchas gracias.